Vamos a dar entonces el vamos a este interesante panel, el último de toda esta jornada tan interesante que hemos tenido y que tiene que ver con el desafío de monetizar la red 5G, esto con miras al año 2030. Y para eso tenemos a estos dos exponentes. Me alegra conocerlos en persona, habíamos hablado a través de Zoom. Y voy a empezar con Francisco Pardo, más conocido como Pacho. Para todos ustedes. Claro, su trayectoria. Como líder de ventas para el Cono Sur en Nokia, Francisco Pacho Pardo colabora con los principales operadores móviles de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, impulsando estrategias efectivas para el crecimiento del portafolio de redes 3G, 4G y 5G de Nokia. Con más de 18 años de experiencia en el sector, ha trabajado en mercados clave como Alemania, Brasil, Colombia y Centroamérica, destacándose por su enfoque en la evolución de redes móviles hacia el 5G y el desarrollo de negocios innovadores con la industria en Latinoamérica. Es ingeniero en telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomás de Colombia y tiene un MBA de INALDE Business School. Desde el año 2019 está en Chile, liderando la transición y también la entrada del 5G a la región y trabajando muy de cerca con los actores de la industria. Ahí está Francisco, un aplauso también para él. Muchas gracias. Y le damos la bienvenida a Rodrigo Bautrán, es ingeniero comercial de la Universidad Diego Portales, cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de las telecomunicaciones y tecnología. Actualmente se desempeña como director de nuevos negocios de WOM Chile, enfocado en el área business desde el año 2023. Anteriormente ocupó cargos clave en Grupo Piensa Móvil, donde fundó emprendimientos relacionados con Machine Learning y TIC. Asimismo, se desempeñó como Senior Vicepresident para Latinoamérica en el Mobile Stream PLC. Vamos a hablar, un aplauso también, por supuesto, para Rodrigo. Vamos a hablar acerca de un gran desafío que tienen las empresas que han invertido en esta red 5G y de esto nos habló muy temprano, quien dio inicio a toda esta jornada del foro, el subsecretario de Telecomunicaciones. Él aludía a que finalmente no se había logrado recuperar lo invertido en la red 5G porque no había crecido también el número de usuarios, no se veía la diferencia entre 4G y 5G, estaba estancado. Y la pregunta que les hago a ambos, ¿cuál es el panorama y cómo ha crecido la demanda primero del 5G a partir del año 2021? ¿Qué cambio han visto? Esto post pandemia, por lo demás. Francisco. Si quieres, le voy a dar la opinión Rodrigo, primero. Sí, Rodrigo, por un tema de Gracias. visión de operador, no visión de operador, Gracias, y ya Francisco. complemento. Gracias. La verdad que efectivamente con los datos del subsecretario podemos sacar varias conclusiones. El 2022 en realidad fue el lanzamiento de la red 5G en el país. Y a partir del 2022 hemos visto un crecimiento importante, pero no tan relevante como se esperaba en un principio. Hoy día las tasas de penetración solo de dispositivos en el país son del orden de 25 al 30% del total de los dispositivos que hay. Por lo tanto, los dispositivos que realmente pueden aprovechar la tecnología 5G, las velocidades que entrega, la baja latencia, etcétera, son el 25 al 30% de los dispositivos que hay. Si eso lo llevamos al mundo empresarial, que debiese tener más o menos la misma tasa, con dispositivos distintos, no solo los smartphones, sino que también los tablets, las cámaras, etcétera, que podrían sacar algún provecho, de los 6 millones de conexiones o de dispositivos conectados que hay hoy día, un tercio de esos deben estar alrededor, dando vueltas en el mundo empresarial. Y de ahí empezar a sacarle provecho a eso, donde está el desafío. Hoy día tenemos, como te decía recién, cámaras de alta definición, conectadas con inteligencia artificial, dispositivos que trabajan entre ellos, la automatización de ciertos procesos. Todavía falta mucho. ¿Y qué falta? Y eso es lo que uno se pregunta. ¿Por qué no se ha logrado monetizar? Bien. ¿Cuáles han sido quizás los errores en ese sentido? Yo me quiero centrar en algo positivo. O sea, ¿Ya? si nosotros vemos la conversión de usuarios del año pasado a hoy, casi que duplicamos la cantidad de usuarios. O sea, pasamos de casi 3.8 a 6.1. Entonces yo escuchaba al subsecretario esta mañana y decía como, es un reto, ¿no? O sea, yo entiendo que él esperaría una conversión mucho más efectiva al dinero, a lo que se puede monetizar de la red como tal, pero debemos también somos los primeros en Chile,
súper orgullosos de ser los primeros que lanzamos la bandera del 5G, los primeros que entramos en el negocio. Hace 4 años no se tenía la visión que se tenía hoy y aún así se apostó. 2021. Sí. Y entonces es importante entender eso, por eso te digo, el remarco positivo es el primero aprende, el primero se enfrenta, el primero lo lucha. Y eso es parte de lo que le pasó al mercado chileno. Entonces yo hoy te digo, y la industria, claro, la industria entra a soportar, a apoyarnos, la industria entra a traer casos de uso, la minería en Chile, nosotros somos hoy ejemplo y siéntanse orgullosos de la minería chilena en el mundo. Yo he tenido que dar conferencias a Billington, en Australia, en Estados Unidos, en Canadá, donde tú muestras los casos de uso chilenos, que dices, mira cómo la adopción de tecnologías está permitiendo esta entrada. Agricultura, salmón, sabemos la cultura del salmón, tenemos un caso de uso espectacular, hablaba con algunos colegas ahora antes, o sea, hemos podido llevar casos de uso de la industria que empiezan a traer esa conectividad. Entonces yo me centro un poco en lo positivo. La industria es el motor y el que apoya ese crecimiento. Por supuesto, para el usuario final, sí, la velocidad, y hablábamos ahorita en la preparación. Sí, que yo doy clic y entonces el video de YouTube me carga igual o más rápido que en la casa. Sí, pero que no te cargue, es la pregunta. Y donde no te cargara y donde no fuera igual de rápido o donde tu experiencia no fuera la misma. Entonces es darle ese valor al 5G. O sea, sí hemos hecho cosas que el 5G ayuda a ese usuario final, pero por supuesto es la industria la que empieza a apoyar ese desarrollo y masividad de la Claro, es que el usuario final, que podría ser uno, digamos, una simple persona, tampoco uno le saca el provecho al 5G. Quizás uno no sabe diferenciar del 4G al 5G, no ve mucho la diferencia más que la velocidad, pero hay formas de poder sacarle provecho. Y si eso le pasa a uno, uno se pregunta qué pasa con las empresas, con la industria. Y le quería preguntar a Rodrigo, ¿se sabe de ejemplos de empresas que han logrado monetizar con éxito en la red 5G? ¿O qué se está al debe? ¿Cuáles son las falencias y por qué no se hace del todo? Pasa que es importante diferenciar ahí el concepto de monetización sobre la red, que es importante, porque al final, como decía Pancho recién, el nivel de inversión que requiere de parte de los operadores para poder trabajar sobre una red 5G es altísima. Y eso de alguna forma hay que tratar de recuperarlo para que nos permita poder avanzar al 6, al 7, al 8G en el futuro y que empresas como Nokia sigan viviendo y funcionando con las nuevas redes y con los nuevos desarrollos tecnológicos. Y eso, en la primera etapa de eso, hoy día eso no está funcionando tan bien. ¿Ya? Eso es importante decirlo porque al final, un poco lo que decís tú, la diferencia entre la persona natural y las empresas en la forma en que utilizan las redes y en la forma en que se benefician de esa velocidad mayor o de la latencia, lo que decíamos recién, la respuesta en real time, etcétera, no está realmente aprovechada o no está realmente rentabilizada en un cobro mayor porque te funciona más rápido, en un cobro mayor porque funciona en un track distinto al del consumidor que está viendo YouTube. Funciona sobre la misma cañería. Ahí viene la primera parte que yo creo que lo vamos a conversar en alguna pregunta siguiente, pero es cómo tú rentabilizas esa parte. Y después viene el rédito que le puede sacar una empresa al usar la tecnología en automatización de procesos, en ser más eficiente en algunas cosas, en reemplazar ciertas tareas operativas por inteligencia artificial, robots o lo que sea, que la red 5G en terreno te permite hacerlo. No necesita una real Internet de conectividad. las cosas, partiendo por eso. IoT o M2M, automatización. Nosotros trabajamos con algunas forestales, por ejemplo, en sectores donde no hay población, pero que sí requieren de automatización, maquinaria que funciona autónoma, y funcionamos con la red 5G y funciona muy bien. Tenemos experiencias muy positivas en la zona sur con eso y que efectivamente eso trae una, llamémosle, rentabilización a esa empresa por usar la red 5G. O sea, sí se puede monetizar lo que estamos hablando, ya sea como industria, ya sea lo que se ha invertido en la propia red 5G. Ahora, con respecto a los operadores, ¿cómo se educa a los consumidores para aprovechar esta red 5G, que era lo que hablábamos, que finalmente quizás no se ve mucho la diferencia, los beneficios reales del 5G? Mira, te voy a centrar en experiencias reales porque me gusta más como contarles todo lo que nos ha tocado aprender. El operador traía hace 2-3 años un modelo donde está entrenado para vender minutos o datos o voz. Y nos tocó llegar a desarrollar equipos donde, ¿qué es la latencia? ¿Y cómo la puedo vender? Entonces, es decir, primero, ¿entiendes qué es la latencia? Es el tiempo en que me demora la red en contestar para darle play o para hacer algo.
oye, el Machine Communication o el Massive Machine Communication, entonces entiendes que ahora tú puedes en una celda de cobertura celular tener 7, 8, 9 o 10 veces la cantidad de dispositivos que transmite. Entonces cuando empiezas por ahí y empiezas a decirle, oye, ¿sabes que hay un ecosistema de vendedores, de partners? Entonces el que hace las cámaras inalámbricas. Entonces hablábamos, por ejemplo, también con algunos actores ahorita esta mañana, decía, bueno, ¿sabías que la semaforización en, por ejemplo, Estados Unidos se está planteando en volver inalámbrica? Que la cámara misma sea un objeto de judicialización online, es decir, que si alguien se choca y quedó grabado ese archivo que quedó grabando el choque, vaya a facilitar los procesos de seguros, de cobros, entonces empiezan a aparecer ese ecosistema. Entonces yo te diría, hoy la palabra con la que contestaría tu frase es, ¿cómo desarrollamos ecosistemas de trabajo colectivo en donde entra el operador que tiene su tecnología? Pero entra el proveedor de la cámara, pero entra el proveedor del sensor, pero entra el actor industrial que hace la integración, entran las otras compañías, el del data center, el del storage, el de la vigilancia, el del surveillance, el de ciberseguridad que hace que todo esto funcione y que nadie nos lo hackee ni nos lo rompa y todo. Entonces es pasar de un ambiente de cuando salía yo a vender minutos, ¿cierto? A salir a un lugar donde tengo que vender ¿qué? Soluciones. Ecosistema unido para vender una solución, entender la problemática. Volvíamos al ejemplo del salmón. Entonces, era un caso de uso espectacular de ustedes, o sea, era cómo engordar de manera coherente a todos los animalitos que están en una jaula. Y entonces hay uno que come más y el glotón, y el otro que no come, entonces decían, la producción sale con un pez flaco y un pez gordo. No, ¿cómo llevamos que por analítica, y se hizo con video, se hizo apoyando a estudiantes de universidad, montamos laboratorios conjuntos para poder hacer que ellos conocieran y programaran sobre nuestras aplicaciones, y desarrollamos un caso de uso que hoy es un objeto de orgullo entre la universidad, entre la industria del actor, que ahora se está tratando de vender en Escandinavia, en todo lo que es Noruega, que son los otros países, Noruega, Finlandia, y que están buscando casos como esto. Entonces es ecosistemas, grupo, o sea, trabajar no solo como Nokia y su interés, y Nokia vende la red y chao, y usted mire qué hace con eso. No, es cómo entro yo a soportar toda la solución. Oye, yo te conozco al proveedor tú conoces a ustedes qué otra necesidad tienen, esto lo pueden replicar, oye, ese ambiente colaborativo. Y ese es el reto, porque nosotros veníamos de silos. Telefónica es un mundo, Claro es otro, WOM es otro, no se hablan entre ellos cada uno defiende su nicho, su segmento, nosotros hablamos con todos, pero a la vez no tenemos la entrada en todo. Eso es lo que está cambiando, y yo creo que ahí te respondo, es cómo nosotros pasamos a una colaboración y a un trabajo en equipo para desarrollar la industria y todo el segmento a su vez. Es que claro, estamos hablando de telecomunicaciones y ahí está inmersa la palabra comunicación. Entonces es tan importante esa comunicación también para educar en torno a los provechos que se pueden sacar del 5G y no quedarse, ¿no?, en el nicho propio y no extender lo que se pueden hacer, sacar el máximo provecho a una red que sin duda presenta desafíos a la empresa, a la industria. No sé si tienen ejemplos, Rodrigo, con respecto quizás a empresas que no han podido monetizar de cierta forma lo que se ha invertido en la red 5G, o qué se puede aprender de eso, qué desafíos aprender de eso. O sea, yo creo que los principales desafíos, más que ponerte un ejemplo particular de alguien que no ha logrado... Echando al agua. No lo vamos a echar al agua, pero sí me quiero tomar un poquito de lo que decía Pancho recién, de cómo participamos y cómo educamos, porque lo más importante acá es cómo el ecosistema completo, los proveedores de infraestructura, los operadores de telecomunicaciones, educamos y enseñamos y provocamos a que las otras industrias sepan que no es simplemente una solución de mayor velocidad, sino que es algo que les va a beneficiar en su proceso. Y eso pasa mucho, y en WOM lo que estamos tratando de hacer desde el mundo empresa, desde el mundo empresarial, es educar y mostrar las distintas soluciones que pueden permitir en los salmones, que veo que es un tema que te gusta, en la minería, que veníamos recién saliendo de un foro de minería, cómo podemos aplicar estos beneficios que te genera la red quizás no con grandes inversiones, porque al final el susto que genera a las empresas esto significa una gran inversión de una cosa que no es de mi core. Entonces, ¿cómo hago yo que invierto en esto que no es de mi core? Porque yo mi plata la destino a que los salmones engorden parejitos, etc. Pero ahora me dicen que tengo que invertir en una red privada, por ejemplo, que me va a permitir
que eso es lo que hay que explicar, me va a permitir mejorar la comunicación de mis dispositivos para poder monitorear esos salmones, para poder monitorear el proceso minero que sea, y es en ese proceso donde realmente tú le sacas provecho. Y ahí sí las empresas pueden llegar a monetizar o sentirse que están beneficiados por la tecnología. La conectividad es clave no solo para las grandes empresas, estamos haciendo el ejemplo con los salmones, estamos haciendo el ejemplo con la minería, pero los pequeños empresarios, los emprendedores hoy día que están conectados remotamente, que no necesariamente tienen que estar en un centro productivo muy grande, sino que pueden estar en cualquier lugar de Chile, en el caso nuestro, de Arica a Punta Arenas, paso el aviso con la red 5G más grande de Chile, pueden estar en cualquier lado vendiendo sus propios productos, recibiendo información en línea, beneficiándose de esa red 5G, que a lo mejor la tenemos nosotros ubicada hoy día en localidades remotas, ya sea por una regulación o por nuestra propia inversión, digamos, en localidades remotas donde los conectamos. Y eso sí también es un beneficio. Y esas pequeñas empresas también se benefician y monetizan utilizando la tecnología, una tecnología en este caso más estándar, no tan particular como la que requieren las grandes empresas. Pacho. Yo te comparto el tema redes privadas. Otra cosa que quiero que a todos les quede aquí. El concepto de hacer una red privada de uso 5G, es decir, quitar la conectividad masiva de los usuarios y construir usuarios de mi propio nicho, ¿no? Entonces, de mi minería, de mi empresa de pyme o de mi empresa de agricultura o de mi empresa de riego. Eso. Y usar mi información, sacar analíticas propias que no se vayan al tercero, no, mías, de lo que yo hago con mis sensores, lo que yo hago con mis usuarios, lo que yo hago como procesar. Ese es el cambio cultural. O sea, si yo quiero dejarles un mensaje a ustedes, es eso. Todas las organizaciones en este momento, así como la inteligencia artificial se volvió un tema, y cómo la articulo, la introduzco, la uso en mi vida, en la empresa, en los procesos, en facilitar, es lo mismo, pero desde el punto de vista de conectividad. ¿Qué puedo hacer con una red? Que el killer application es el video. Por ejemplo, ¿qué es lo mejor que hace el 5G? Procesar video. ¿Qué es lo mejor que hace el 5G? Latencia. Entonces, en un tiempo mínimo, bueno, ¿y yo cómo uso eso y esa capacidad que tienen para poderlo hacer? Oye, ya está montado, lo tiene WOM. Oye, aquí está la red, ¿qué hago? ¿Sí? Porque, claro, como yo me quedo en el juego del no sé qué hacer con la red, o sí, navego rápido, o sí, tengo 500 megas, pero no estoy pensando en todo lo que sí puede resolver esa red y la necesidad específica. Entonces, me uno al punto anterior, actores. Oiga, actores del mercado, no están solos. Oye, aquí hay proveedores que tenemos ejemplos que contar de cosas que hemos hecho bien en el mundo. Oye, escúchame, dame esa oportunidad, date, ven, llamemos a la industria, al pequeño, al mediano y al grande. Oye, ¿qué puedo hacer? Porque esta integración y este trabajo colaborativo es el que yo creo que desarrolla y potencia la industria. Claro, ahora estamos hablando de un trabajo colaborativo de la empresa, de la industria hacia afuera. Pero ¿qué pasa hacia adentro? Me refiero a los trabajadores. ¿Cómo ellos también se empapan y cómo también a ellos se les educa o qué perfil tienen que tener estos nuevos trabajadores de ambas empresas, digamos, para que también exista este cambio continuo y exista esta conciencia de la importancia del 5G? O sea, hay también todo un cambio dentro de la propia organización laboral que ustedes quizás están encabezando. ¿Cómo se cambia o cuál es el perfil que se busca ahora dentro de las empresas considerando el cambio continuo de la red 5G y de cómo se están incorporando nuevas tecnologías como Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, etcétera? Rodrigo, puede ser cualquiera de los dos. Exacto, sí, yo creo que el primero es el ambiente colaborativo. Entonces, ¿qué es colaborativo realmente? O sea, oye, ¿sabes qué se está haciendo con esto en mercados un poquito más avanzados, tipo Australia, Canadá? ¿Qué están haciendo? Oye, Brasil, ¿qué está haciendo? Entonces yo creo que nosotros, ahí entra el proveedor, te puede contar eso. Porque yo tengo un par que está haciendo en Brasil lo mismo, yo tengo un par que está en Estados Unidos, yo tengo un par en Australia. Les contaba no hace más que 2 minutos, oye, a mí me ha tocado ir a hablar de lo que la minería chilena le está enseñando al mundo. Y resulta que ya no es Nokia el que sale a decir, mira, Nokia quiere que... No, es Caterpillar el que está vendiendo la red de Nokia. Mira, es Caterpillar el que dice, oye, tengo un sistema de presión automática en las llantas que funciona de manera sincronizada y funciona sobre la red 5G. Y él es el que va vendiendo sus máquinas, vendiendo sus... Y ya dice, entra tú. Oye, cuéntales qué hiciste. Oye, minero caído, que fue otro espectáculo de servicio. Entonces ahora, por la seguridad de todo lo que son los accidentes en mina, entonces les pones un sensor acá con una cámara activa que transmite todo el tiempo y cuando el giroscopio de la cámara detecta que eso cambió en milisegundos tanto, detecta una alarma para que alguien vaya y mire, activa y prende la cámara. Si el video por analítica sale que está viendo el piso, pues se cayó el minero, algo le pasó, entonces ya, equipo de emergencia.
Todas estas pequeñas cosas, si ven que son pequeñas innovaciones, cositas que se pueden hacer, es eso, es cómo las desarrollas y empiezas a retar al de tu empresa. Oye, amigo, tú sabes programar, ¿cierto? Oye, mira, aquí hay una cámara. Oye, mira lo que están haciendo en Australia. Esto es difícil de hacer. Oye, necesitamos un data center. Ven, llamemos a la empresa data center. Yo tengo, y es eso, es empezar a crear. Yo hablaba con alguien ahorita, trajes a la medida. Entonces yo ya soy sastre en telecomunicaciones. Es decir, ya no hago redes una y así, no. Ahora tengo que hacer 50 modelos de diferentes redes que te sirvan a ti, que me sirva a mí, que le sirva a él, que le sirva al caso, que le sirva a todo. Entonces, ya no construyo una red de manera homogénea, sino lo que tú necesitas resolver, cuéntame tus problemas, yo soy tu asesor, yo como consultor te digo, oye, esta parte no la puedo hacer yo, no la tengo, pero él sí. Entonces, ¿sabes qué, Juan? Ven, y hoy estábamos hablando de negocios, que hemos querido trabajar juntos como empresa, y decimos, bueno, ¿qué hacemos para que tú conozcas lo que yo sé hacer, que a mí me ha ido muy bien en Chile? Venga, ¿qué podemos hacer en donde tú tienes problemáticas? Y es este juego. Pero ahora llévalo a la empresa, entonces con el que programa, con el que sabe de video, con el que sabe de database, con el que sabe de programación, con el que sabe es eso. ¿Cómo lo integras y lo haces parte de esa potencial solución y cómo vendemos? Y aprender a compartir el revenue, porque eso es otro tema, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados, yo vendo mi pedazo. No, es cómo compartes ahora un negocio entre 3, 4 actores, porque ahora hay que vender. Acá una nueva alianza. Sí, quedamos por lo menos de Estoy vendiendo, estoy tratando de convencerlos. Sí. Y ahí sí puedo complementar, y a mí me gusta siempre separar las cosas en el fondo. Y la primera es que nosotros como WOM tenemos un rol súper importante en esto, que es poner a disposición la tecnología y que funcione. Tiene que funcionar. Y para el ejemplo que dabas tú recién, no sé, del minero o del chofer de camiones automático que funciona en la minería, él no tiene por qué saber y no le tiene que interesar que si funciona en 5G, en 4G, en 2G, en lo que sea, porque funciona. Y lo importante es que funcione. Y después viene hacia adentro, que es la segunda parte, es cómo el que desarrolla eso o cómo el que implementa. Me quiero salir del ejemplo de los salmones y la minería, pero no se me ocurre ninguna ahora. Agricultura. Pero es como esa persona que está desarrollando, que está pensando en cómo mejorar esos procesos, utiliza la tecnología, conoce lo que funciona, conoce lo que necesita, para que al operario no le importe lo que pasa detrás, pero le facilite su trabajo y lo haga mucho mejor. Y ese mucho mejor es más rentable, más eficiente, más rápido, con menos esfuerzo, etc. Entonces nuestro rol desde nuestra empresa, desde WOM, es entregar la tecnología de la mejor manera para que siempre funcione. Sí, bueno, a modo ya de conclusión nos queda ahí poco tiempo, pero para los dos esta pregunta, ¿qué retos enfrenta la industria? Bueno, una pregunta súper amplia, pero para seguir creando las oportunidades básicamente de negocio y al mismo tiempo fortalecer los servicios que brindan los operadores. A ver si podemos comenzar con Me la juego Pacho. yo y te pongo un contexto a ver qué te parece. Entonces, Me va a quitar todo lo que iba a decir. eso. Hay temas muy puntuales ahorita que vemos que son la compartición de redes. Un tema bien relevante. Entonces hemos visto ejemplos en Bélgica, Europa, o sea, Reino Unido, España, o sea, todos están empezando a decir consolidación de mercado. Es muy fuerte la inversión que tengo que hacer para llevar el 1 a 1 del 4G, que era lo que hablaba hoy el subsecretario. Es ¿cómo logro poner una antena 5G donde hay una 4G? Es el triple de inversión, pero no hay monetización exacta. Bueno, aparecieron las comparticiones de redes. Entonces, mira, dos que antes peleaban, que se quitaban el mercado, ahora están desarrollando un proyecto conjunto y común. Los mercados se están consolidando. Nombres propios. Vieron a Tigo con Movistar en Colombia, vimos a Tigo, a Movistar haciendo un MVNO, que es como una red virtual, donde quito yo un pedazo de mi red y el otro usa, entonces tú haces un pedazo y yo el otro. Entonces mira que todo esto de colaborativo también lleva un momento financiero, es decir, yo no tengo tanta plata para hacerlo yo solo y salir orgulloso de decir, tengo la red. No, ahora toca hacerlo colaborativo. Entonces yo creo que entro ahí, el reto principal es ese, es cómo hacemos que con el dinero que estamos teniendo, que todavía la curva, o sea, es que estamos hablando de 2030, o sea, todavía nos faltan 5 años, no podemos castigar tampoco a que, mira lo que hemos hecho, la convertibilidad de usuarios más rápida de todas las tecnologías que hay hoy móviles, fue el año pasado a y te lo digo, de 3 millones a 6.1. Entonces, sí se está logrando, pero por supuesto, al ir tan acelerado me quita la caja, ¿no? Y entonces empieza todo el tema. Entonces yo diría, muy preciso, o sea, trabajemos en esa entendimiento de que el mercado ya no es el mercado de 4 compañías grandes únicas y cada una hace su red, no. Pasemos al otro tema, ya no son una única empresa proveedora que tiene todo el domina el mercado y vende todas sus soluciones, no.
No es un ambiente de desarrolladores in-house dentro de las empresas no, es colaborativo, es grupo, es lo que sirve. Y empecemos a mirar casos de uso espectaculares con V2X, que es lo de vehículos, por ejemplo, vehículos autónomos, navegación autónoma. Miren Chile cómo adoptó la entrada de Tesla, de BYD, de todo lo eléctrico, es impresionante cómo se convirtió a eléctrico. Ahora necesito cargar, entonces mira, hay que conectar esos... ustedes los que han usado un cargador eléctrico, es una aplicación, realmente yo lo aplico, entonces si no hay internet. Entonces mira todo lo que va a empezar a surgir. Data centers, micro data centers, Select, procesamiento súper al lado, que al lado del estadio, que el contenido al lado de no sé qué, que la municipalidad, que... Entonces van a empezar a aparecer muchas oportunidades de negocio, ya no gigantes, o sea, ya no estamos hablando de mi red de negocio 30 millones, no, aparecerán 10 negocios de 300.000, de 400.000, vamos a repartirnos eso entre nosotros, podemos hacer modelos de revenue sharing que ahora se usan también, donde yo invierto junto contigo y sacamos un dinero, un provecho de ese tema. Y yo creo que ahí está. Entonces mi mensaje es, los retos están, la posibilidad también, y entender que la dinámica de mercado, de evolución de esta tecnología, y se viene el 5G, se viene el 6G, o sea, imagínate todo lo que todavía nos toca por desarrollar, el slicing, que es el standalone, o sea, la posibilidad de partir la red en microservicios específicos a las necesidades de cada problemática. Entonces, mira, hay mucho potencial todavía por desarrollar, siempre y cuando entendamos que esto no lo puedo comparar con 4G y que necesito a la universidad, al gobierno, al regulador, al operador y al proveedor trabajando juntos. Rodrigo. Me quedó difícil, sí. Pero la verdad que el desafío, y desde el punto de vista del operador, tú lo nombraste. Lo primero es que nosotros ya estamos en iniciativas que son importantes. En un país como Chile, y solo yéndonos a un país como Chile, que es un país chico básicamente, de difícil geografía, pero chico, no es correcto que hayan 4 redes súper sólidas 5G y que todos hayamos invertido mucho dinero en tener 4 redes, y por lo tanto la discusión hoy día, y que hoy día opera, funciona, tanto como en modalidad RAN sharing o modalidad national roaming, pero compartimos colocalización. Hay sitios que están colocalizados con distintas infraestructuras, etc. Eso existe hoy día incipientemente, pero para allá vamos. Lo más probable es que quizás en desmedro de mi compañero Pancho, el 5.5 o el 6 funcione y opere mucho más colaborativo en términos de operadores, porque efectivamente las inversiones son muy grandes y queremos entregar el mejor servicio. Y después ya vienen los otros desafíos, que es, por ejemplo, desde la generación del contenido, el fair play. ¿Qué es lo que es el fair play? Es, bueno, yo te estoy poniendo toda esta inversión, te estoy poniendo toda esta tecnología a tu disposición, y al final el que se beneficia, espero que no haya nadie aquí sentado de Netflix o de Facebook, o de Instagram, pero ellos son los que se benefician finalmente, porque ellos son los que logran monetizar esta capacidad que yo les estoy entregando para que puedan ver un buen video, todo. ¿Qué es lo que es primero? ¿El huevo o la gallina? Yo a lo mejor no necesitaría esas redes tan grandes si no tuviera el contenido al final, pero llega un punto en que tenemos que compartir algo. Y hoy día están esas discusiones. Te hago un paréntesis pequeñito. Carlos Slim lo puso ahorita en el Mobile World Congress. O sea, Carlos Slim, que es una figura emblemática, el dueño de Claro, fue y lo pidió. O sea, calculen que la persona, uno de los más millonarios del mundo, está diciendo, oye, fair play. Es decir, tú te llevas todo el contenido, tú te llevas todo el dinero. Oye, regulador, que me dé el 1%, el 2%. WhatsApp acabó el roaming, por ejemplo. ¿Quién usa roaming? No, todo el mundo se llama por WhatsApp o por FaceTime o por lo que sea. Entonces, ellos dicen, oye, pero mira, se me siguen acabando los servicios, se me siguen acabando las fuentes de ingresos, tú te llevas el tráfico, dame un poquito. Entonces, mira que, ¿ves? O sea, hasta los niveles más altos están pidiendo una regulación colaborativa y un revenue que se compartan. Y tiene razón, Rodrigo, lo del huevo y la gallina, porque en el fondo también, si alguien no utilizara Instagram, por ejemplo, no necesitaría una red 5G. Entonces, al final, ¿qué es lo primero? Y por eso este trabajo colaborativo. Exacto. Y el fair play del que tú hablas, ¿no? Exacto. Y me tomo de la regulación, y la regulación en particular de Chile nuevamente, también nosotros hoy día no estamos posibilitados de tarificar de manera distinta, por ejemplo, algunas cosas, o tarificar diferenciado en el fondo. Esa tarificación diferenciada sí puede ser, oiga, las empresas que quieren efectivamente latencia, garantía, digamos, de que esa carretera que ocupan es exclusiva para ellos, yo hoy día no se la puedo cobrar de manera distinta. Se la tengo que empezar a cobrar. Slicing, lo que tú también lo comentaste. ¿Cómo llegar a ciertas localidades? Hoy día nosotros lo hacemos porque llegamos de forma natural, lo que sé yo. El ejemplo que les daba recién de las forestales.
tenemos una antena 5G donde en realidad lo único que pasan son las maquinarias de los forestales y los operarios de las forestales y no pasa nadie más. Pero estamos ahí porque es importante, porque hay que permitir que la tecnología funcione en el mundo empresarial. Por lo tanto, hay muchos desafíos. Yo creo que el principal hoy día es aumentar la penetración de los dispositivos. En el caso, estoy hablando de la responsabilidad nuestra, aumentar la penetración de los dispositivos para que estén en manos de todos y todos puedan acceder a las cámaras, a los tablets, a los dispositivos, etc. Después el segundo está en estas discusiones cómo yo puedo tarificar distinto, que yo creo que también es muy importante. Y después ya vienen las más grandes, porque no me quiero comparar con Carlos Slim, pero sí el fair play, esa discusión es muy relevante cómo nuestra red ayuda a participar y cómo también los que participan de esta nos ayudan a seguir invirtiendo. Oye, y por último, antes de ir con las preguntas del público ahí, para que comiencen a pensar si es que hay alguna inquietud para nuestros exponentes, ¿cuándo ya, bueno, estamos hablando recién de 5G, pero ¿cuándo ya podríamos hablar de 6G, por ejemplo? 2030. ¿Cuánto queda? 2030. O sea, la estandarización lo plantea para una entrada julio del 2030. Va a salir al mundo, o sea, como tecnología. Y el 5.5G ya está ahorita, desde 2025. Entonces ¿Ya partió? Sí. Hay un tema bien interesante ahí, es que las redes nacieron con un core 4G. Entonces era como que para no pedirle al operador que transformara toda su red, entonces él solo montaba una capa de radio 5G, pero la capa de core procesamiento y uplink era 4G. Este año se están empezando a migrar todas las redes a 5G Core. Entonces aparece la voz 5G. Entonces ya la llamada procesa voz, ya no es voz 4G. El uplink, entonces por ejemplo, que el usuario que hace streaming, el usuario que necesita subir datos a la red, ahora sí se va a beneficiar porque esa es una de las quejas del usuario. Es que la red es espectacular en el downlink, en la bajada de datos, pero en la subida es 4G. Y él no le entiende. Sí, es que es 4G, es que no hay otra tecnología, ahí no hay 5G. Entonces ya empezamos a ver inversiones de conversión de Core 4G a 5G. Vas a empezar a ver servicios diferenciados y aparece el gran tema, ¿no? El slicing, que lo dejamos para otro foro, para otro tema, pero es eso, venderle redes a la medida a cada necesidad del usuario. El que necesita uplink, le vendo el paquete uplink. El que necesita latencia, le vendo la latencia. El que necesita muchos sensores, le vendo los sensores y le vendo la conectividad. Y poder diferenciar el cobro. Y ahí viene la regulación chilena. Aquí Chile es un país, el único, que tiene esa restricción de que no puede haber diferenciación de servicios. Entonces, llamada al regulador y decir, oye, quizás ahorita con el slicing hay que cambiar ese modelo para que pues, ustedes puedan monetizar un poco más eso. Sí, me acordé de una experiencia que teníamos nosotros, bueno, yo soy periodista, trabajo en un medio de comunicación, al momento de enviar una nota por WeTransfer, por ejemplo, de Isla de Pascua, Rapa Nui, uno estaba allá, tenía que enviar la nota a Santiago, por WeTransfer con 3G se podía demorar horas. Era 3 horas, 4 horas bajando la nota, ahora con 5G, 20 minutos. Hay cámaras de televisión ahora que ya tienen como el chip, o sea que tú ya no necesitas hacer el enlace a tierra, ni la estación, no, ya desde ahí, como te digo, el video es una super habilidad del 5G, sí. Entonces la cámara transmite automáticamente ya en 5G y todo eso se ha mejorado muchísimo. Bien, preguntas de ustedes, inquietudes para Rodrigo, para Pacho. Estamos aquí. ¿Alguien quiere levantar la mano? Acá. Ahí tenemos. Si notas tu nombre y la pregunta. Gracias. Jesús Rodríguez. Hola, Jesús. Me preocupa un poco con la diferenciación del tipo de servicio. A mí como usuario, ¿cómo me va a subir la boleta, el ticket de teléfono, ¿no? Él es el que cobra, Y no solo eso, al poder estratificar los servicios también, no todos vamos a tener la misma prioridad para acceder a los mismos. Entonces me vas a empezar a filtrar quién es más importante que el otro y entonces ahí empiezan ciertos conflictos contra los protocolos de Internet. Entonces ahí quería saber su opinión. Bien. Parto yo. Da. Lo primero importante es que yo no lo miraría en cómo va a subir tu tarificación, sino que en cómo tú te vas a beneficiar de esos servicios. Bien, buena respuesta. Esa es la primera. Y la segunda, que efectivamente tú no te deberías ver perjudicado, no deberías pasar a ser un usuario de cuarta categoría o tercera categoría, sino que tú ya tienes una forma de usarlo y lo que queremos dar es entregar un mejor servicio aún sobre la red a aquellos que están dispuestos, porque les va a beneficiar, a pagar un poco más. Eso es lo importante. Y porque además ese dinero que sirve para pagar un poco más
no es simplemente para llenarse los bolsillos, sino que para poder invertir en 5,5 5,5, o en sí. 6. No, solo complementar. Yo creo que no se trata de tener usuarios de baja categoría y de alta categoría, sino se trata de tener el real efecto de la tecnología en lo que tú usas de la tecnología. Entonces, si tú eres un usuario que el AppLink no le importa porque no subes ni tus fotos, ¿para qué tengo que darte un paquete donde te tengo que garantizar un AppLink o al menos hacer simétrico tu AppLink? No. Entonces es eso, es entender que yo con la analítica, con las las Self-Organized Networks, con todo este tema, yo voy a saber tú qué necesitas. Y yo adentro voy y le digo, creé un paquete específico para la necesidad tuya. Entonces mira lo interesante de la red. Entonces voy a tener ahora 100 paquetes diferentes cuando hoy solo vendo 5, cuando vendo 4. Creo uno a la medida específica porque yo sé que tú llegas a ver Netflix solo a las 10 de la noche. Entonces te abro un paquete que tiene Netflix ilimitado de 10 a 12 de la noche. Entonces ahí es donde yo te digo, te vas a sentir beneficiado. Por supuesto también nuestro trabajo con ellos es cómo modelarlo, no en 100 paquetes y que le complique la facturación a un modelo, sino crear realmente un concepto donde tú eres un usuario único y yo te escucho y te doy lo mejor que puedo dar con la O tecnología. sea, va a Y ser solo- absolutamente personalizado. Sí, pero esto es algo que viene funcionando hace mucho tiempo atrás porque tu internet fijo funcionó desde el inicio así. Acuérdate que existían los planes vampiros cuando te daban más velocidad en la noche. Se me cayó el carnet con eso, yo creo que era puesto aquí. Pero existía eso, o existen hoy día, tú contratas distintos planes de 300 gigas, de 500 gigas, de 1 tera. Hay distintas velocidades dependiendo de tus necesidades también. Eso en el mundo fijo es lo que hay que llevar al mundo móvil para que esto funcione de buena manera. Bien, otra consulta ya, nos levanta la mano. También tu nombre, por favor. Hola, muchas Hola. gracias. Bueno, en base a lo que mi nombre es Andrea, en base a lo que están comentando, yo he visto que el principal problema cuando tú quieres implementar algún proyecto que básicamente necesita tráfico de datos, machine to machine, es que se comparte la misma red móvil de personas en el segmento B2B, por ejemplo, y ocurre un pic de saturación de la red. Entonces, ¿qué pasa? Que la celda no discrimina y obviamente yo necesito mandar el dato y el dato no sale. ¿Por qué? Porque también existen horarios, entonces hay zonas en donde hay mayor concentración de población cuando llegan en la noche a sus casas y la celda se satura. ¿Cómo puedo resolver ese contratiempo? Andrea, gracias. Buena pregunta. Se llama priorización y jerarquización. Son los dos conceptos tecnológicos que hay ahí. Entonces, tú desde el origen marcas el paquete como prioritario. Entonces, eso es lo que la regulación hoy no te deja diferenciarlo. Entonces, hay que marcarlo desde la salida, como un túnel de una VPN que tú dices, creo una VPN y lo que pase por ahí tiene prioridad y va primero y tiene tráfico, es exactamente igual. Entonces, ahí entra el 5G. Entonces, Massive Machine Communication. Entonces, es un protocolo que permite meter montones de transmisiones de datos de manera asimétrica. Es decir, no ocupas un momento de transmisión, sino los tiras de manera paralela, codificados y de todo. Que dependiendo de la calidad de la red y dependiendo de la cobertura que tenga tu dispositivo, puede salir en un solo intento o puedo partirlo en diferentes intentos. Por eso se pueden mandar tantos datos a la vez. Entonces, el 5G te resuelve eso. Te comparto una experiencia de nosotros en México. Estamos convirtiendo los medidores de luz, no sé cómo se llaman aquí, contadores de luz. Está bien. ¿Sí? Entonces se están convirtiendo en inalámbricos para que ya no haya una persona que va y que lo recorre y que mete el dato manual, porque veíamos en Chile que, por ejemplo, todavía es a papel, todavía es un señor con un lapicito y todo el tema. Entonces eso se está convirtiendo de manera automática. Entonces ese era uno de los retos en México. Oye, y esto, y cuando se sature, y si la red, y si no llega el dato, y si no está... Bueno, ¿cuántas veces necesitas mandar ese dato al día? Una. Bueno, está bien, mándalo 3 veces. ¿Viste? Seguro que durante las 24 horas no vamos a encontrar un momento. Ese es desmitificar un poco de que la tecnología lo puede resolver, de que puedes jerarquizar. Entonces tú dices, estos usuarios de esta zona tienen prioridad sobre el resto. Y efectivamente, como no es una transmisión grande, o sea, no es que transmites un dato de 1 giga, sino transmites es un datito chiquito en un momento determinado, resuelves con la congestión de esa forma. Entonces, 5G, priorización, jerarquización, hierarchic cell structure, todo eso son parámetros que nosotros usamos en la red que nos permite diferenciar ese servicio y ofrecerte eso que estás buscando. 5G lo resuelve.
Bien, ¿alguna otra pregunta del público? Ahí, sí, de los asistentes, tu nombre, por favor. Hola, ¿qué tal? Francisco La por acá. última, la última pregunta. Tocayo. Muy bien. Tocayo. Ahí, bueno, tengo una consulta referente a lo que es la tecnología actual. Si bien estamos hablando de 5G y lo que es 5.5 y 6 probablemente que se viene en el 2030, hay un importante actor que está hoy en día, que es Starlink, y todos sus distintos servicios, como Amazon, que también está entrando en la misma área, y que está apuntando a la telefonía también. Entonces, yo no sé cómo la actual red está trabajando para poder o equipararse o ganarle a ese campo a Starlink, que de por sí viene fuerte. ¿Va? Yo cortito y después tú con la parte más técnica. Dale, dale. Pero no solo nosotros como WOM, sino que hay otros operadores que hoy día ya trabajan con Starlink y que somos complementarios. Porque efectivamente hay zonas donde, de nuevo, con el tema de la inversión y todo, no llegamos o muchas veces necesitamos hoy día conectar sitio con sitio, que antes era con microondas, hoy día lo jugamos con Starlink, que tiene costos más eficientes, mejor performance. Por lo tanto, ¿es un competidor futuro eventual? Sí, es un competidor futuro eventual, pero hoy día somos complementos en muchas zonas que nos permite entregar mejor conectividad a zonas extremas, en zonas rurales o a nosotros mismos en la conectividad entre sitios. Hoy día lo vemos como un complemento más que como una amenaza. Francisco. Y Direct to Cell es el concepto tecnológico que está detrás, ¿no? Entonces es poder usar el mismo aparato que yo tengo hoy, no necesitas hacerle nada y puedes mandar hoy mensajería. Se espera que se pueda mandar voz dentro de muy corto plazo y se esperan hasta 80 megas. Va a tener esas 3 restricciones el servicio. ¿Que nos asusta? Obvio, porque obviamente es un tema que tú dices, ¿qué pasa si él hace una inversión gigante? O sea, ahora el operador tiene otro, ¿sí ves? Ya mi negocio se hizo más chiquitito, pero se une a lo que estamos hablando. Él no tiene cómo atender su zona rural, el otro tiene su cobertura satelital y ya está. Ahí es donde tenemos que trabajar en el complemento. Entonces, ¿cuál es el reto de esa tecnología? Que hay que cambiar el teléfono. O sea, no todos los teléfonos funcionan con ese estándar tecnológico. Y la probabilidad de que en una zona rural, alejada, bien compleja y todo, tú tengas un iPhone 15 o tengas un S24, es baja. Entonces, ahí es donde está el plus. Si ustedes como actores empiezan a convertir sus teléfonos, migrar sus usuarios, por supuesto que va a ser para nosotros como Nokia menos red para vender en esa zona rural, ¿cierto? Pero si lo vemos como un acuerdo estratégico, donde tú dices, me interesa convertir unas zonas, no todas, me interesa entrar a este tipo de uso, porque voy a ayudarle a una empresa que tiene X, ¿sí ves? Siempre con un objeto de valor, no un objeto masivo, sino que tú dices, a esa pequeña empresa, el señor, el lechero, el de la granja de peces, el que está ahí, que hoy no tiene cómo conectarse, bueno, le voy a dar conectividad, un usuario nuevo, un cliente nuevo, un revenue nuevo, que no viene por Nokia, que no viene asociado a la red, está bien, pero que complementa tu oferta de valor. Entonces, no pierdas de vista, Direct to Cell implica el cambio a Release 15 en terminales y por ende no funciona tan abiertamente en todos. Eso implica un tema. Y segundo, pues que otra vez fair play, ¿sí? Entonces que cuando entre ellos y se vuelva su actor, nosotros tampoco perdamos el 100% del mercado, ¿no? Él se prende y crea una cobertura celular alrededor de él para que equipos de bomberos, policía, defensa civil, todos los que son las fuerzas colaborativas del desastre del tema puedan tener conectividad. Entonces mira que búsquenlo ahí, googleenlo, o sea, salió ayer porque lo estamos promocionando, es un caso de uso brasilero de cómo se puede llevar una conectividad así en un carrito. Entonces tú montas un carrito y lo que se llama un carrito móvil o una CAU, un cell over wheels, pero ahora sí, me lo llevo, o sea, lo manejo y lo subo al monte, lo prendo y ahí todos tienen cobertura. Ya. Vamos a cerrar entonces, les queremos agradecer por supuesto a Francisco, a Rodrigo. Gracias por esta interesante conversación. ¿Le damos un aplauso?